con el capítulo 2 de Timoteo, capítulo 2. Les voy a pedir que me sigan en su Biblia los versos del 1 al 8. 2 de Timoteo, capítulo 2, versos del 1 al 8, dice así la palabra de nuestro Señor. Tú, pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles, que sean idóneos para enseñar también a otros. Tú, pues, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Considera lo que digo y el Señor te dé entendimiento en todo. Acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos, conforme a mi evangelio. Oramos. Gracias, Padre, te damos por tu palabra. Y rogamos que tu Espíritu, Señor, ilumine a todos los que estamos aquí presentes y que también nos están mirando a través de línea. Rogamos que tu palabra, al ser expuesta, traiga convicción de pecado, traiga palabras de consuelo, de ánimo, de fe y de fortaleza, a fin de que, Señor, sigamos corriendo con paciencia la carrera que nos has propuesta, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Permítenos entender y discernir estos postreros tiempos, de tal manera, Señor, que los cristianos entendamos el papel que tú nos estás dando el día de hoy, de ser sal y luz en este mundo, y que podamos guardar tu evangelio y compartir tu evangelio también, Señor, porque para eso nos permites la vida y estamos aquí. Rogamos que perdones, por favor, nuestros pecados, nuestras maldades, Señor, aquellos errores, y que a través de la sangre de Cristo des limpieza a nuestra mente y corazón y a todo nuestro ser. Y rogamos que tu Espíritu Santo, Señor, tome el control de toda esta reunión, de esta exposición de tu palabra. Lo pedimos en el nombre de nuestro amado y precioso Salvador, Cristo Jesús. Amén. Bueno, mis hermanos, el tema de este mensaje es creyentes comprometidos y activos. Creyentes comprometidos y activos. Recordamos que esta carta la escribió Pablo estando en la cárcel. Él ya estaba a punto de morir y Pablo tenía una gran carga en su corazón. Era qué va a pasar con la obra de Dios, con el evangelio, con lo que él había sembrado, la semilla del evangelio, obviamente por mandato del Señor. Y entonces Pablo tiene que escribir desde prisión esta carta a uno de sus discípulos, quizás el discípulo preferido de Pablo, que fue Timoteo, y le veía como un hijo espiritual, por eso le dice tú, hijo mío, ¿verdad? Porque era su hijo espiritual. Entonces Pablo le da una serie de instrucciones, las últimas, ¿verdad?, antes de que Pablo lo decapitaran y fuera ya la presencia de Dios. Así es que esta carta tiene un carácter urgente y con una carga de lo que Pablo tenía en la esencia de su vida y de su corazón, que era el Evangelio de Cristo Jesús. Así es que Pablo, para seguir animando, ¿verdad?, advirtiendo, también podríamos decir, exhortando, para que Timoteo no se descuidara, sino que avivara el don que Dios le había dado. Le recuerda de la presencia del Espíritu Santo. Pablo confirma, tú tienes una fe auténtica, has nacido de nuevo realmente, eres cristiano, te has convertido como debe de ser. Y a través de todo el capítulo 1 da una serie de instrucciones que no voy ahorita a repetir. Vamos al capítulo 2 entonces. Pablo le dice, a ver, Timoteo, número 1, de acuerdo a lo que te voy a decir, o sea, prepárate, ¿no? ¿Cómo te preparas, Timoteo? Bueno, esfuérzate. Hermanos, debe haber un esfuerzo en el creyente, no para salvación, porque la salvación es por la gracia de Dios. Pero ya cuando vivimos como discípulos tenemos que esforzarnos por medio de la gracia de Dios. No por un esfuerzo de la voluntad carnal, sino decir, Señor, yo sé que tengo que vivir a la altura de lo que tú me estás pidiendo y aquí estoy. Por eso el título de este mensaje es creyentes comprometidos y activos. ¿Quién le va a dar un compromiso? Lamentablemente hoy hay muchos creyentes que no tienen ningún compromiso con Dios. Tienen compromisos con el mundo al por mayor, pero no tienen tiempo para su Señor. Entonces algo está mal por ahí, ¿verdad? Pero Pablo le dice a ver, Timoteo, por medio de la gracia, porque la gracia es
la capacidad que Dios te da todos los días para que hagas la voluntad del Señor a pesar de las circunstancias y que tengas victoria. Esa es la gracia de Dios también, no solamente el amor gratuito del Señor, sino la capacidad que Dios mismo nos da. ¿Para qué? Para que el creyente entienda que no hay pretexto ni justificación que valga cuando se trata de obedecer al Señor. Dice, te doy mi gracia para que a través de mi fortaleza cumplas lo que tienes que cumplir y seas lo que tienes que ser, la gracia. Bueno, entonces le dice, lo que has oído, verso 2, lo que has oído de mí entre muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Esto es lo que vimos la semana pasada. Timoteo, tienes que preparar gente, tienes que preparar hasta 4 generaciones. Pablo, Timoteo, hombres fieles y otros. Y hasta les compartí un dibujito, ¿se acuerda? ¿Quién fue su Pablo? ¿Quién le ganó a usted para Cristo? ¿Se acuerda? ¿Quién fue? A ver, ¿quién me comparte? ¿Quién le ganó a usted para Cristo? Así dígalo. Su papá, su abuelito, su tío, una hermana, etcétera. ¿Quién? Su hermano. Ok, bueno. ¿Alguien más, hermanos? Hermana. También su hermano. Bueno, qué interesante. ¿Por acá? Ok. Mi hija. Qué bueno. Por acá, hermanos. ¿Quién más? Hermanita. Un tío. Excelente. Por allá, hermanos. Una hermana. Su hermana. Su cuñada. Bueno, qué interesante. Por acá. ¿Acá no hay salvos? Ok, bien. La hermana Marilena, ok, bien. La hermana Esther, sí, sí, recuerdo. Su esposo, poco su esposo. Sí, está bien. Hermano Navarro. Su abuelo, muy bien. ¿Alguien más? ¿Allá atrás no hay salvos? Sus papás y su mamá. A ver, si escucharon bien, ¿qué hay de común en todos estos testimonios? Exacto. Alguien, algún familiar. A mí, mi abuelita me habló de Cristo. Bueno, hay un Pablo a quien Dios usó. Usted fue un Timoteo, recibió el Evangelio. Ahora a usted le corresponde compartir el Evangelio. No puede permitir que se pierda esa cadena, una cadena de 4 eslabones de oro, dorados, podríamos decirlo así. Compártalo a alguien y luego los hombres fieles a alguien más. Bueno, por eso el reto. No te desanimes, Timoteo, esfuérzate en la gracia. Ok, vamos ahora a los versículos del 3 al 7 y nos vamos a concentrar en este pasaje. Creyentes, comprometidos y activos. ¿Por qué, mis hermanos? Porque la única solución que Dios tiene para la humanidad y para cada familia y para cada matrimonio y para cada persona es el Evangelio, porque el Evangelio es poder de Dios para salvación, no solamente salvación eterna, sino aquí en la tierra, una salvación que nos va a permitir evitar los engaños, la astucia de Satanás, las tentaciones del mundo y vivir fielmente en Cristo y para Cristo. Bueno, así es que Pablo da aquí 3 ejemplos poderosos. Mire, Pablo presenta las siguientes metáforas o figuras o cuadros que ilustran. Y de estas figuras que usa Pablo, no son figuras endebles, debiluchas, pasivas, no. Pablo usa 3 poderosos ejemplos aquí de cómo debe ser un creyente. ¿Cómo? Bueno, en primer lugar le dice, tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Quizás Pablo no sería un buen publicista. ¿Está de acuerdo? ¿Qué hacen los publicistas hoy para vender su producto? Las maravillas, los beneficios, etcétera, etcétera, ¿o no? Y Pablo aquí, ¿qué le dice el versículo 3? Tú pues sufre, así como para desanimar a cualquiera. ¿A quién le gusta sufrir? Pues a ninguno de nosotros. Ahora, ¿qué nos dice esto? La realidad del Evangelio. Dios no nos invitó a comer un cornflakes con platanito y con leche. Él nos invitó a una vida, porque aquel que sigue a Cristo se va a convertir, por un lado, obviamente, en hijo de Dios, en hija de Dios, pero por otro lado, en un enemigo del mundo. Porque el mundo odió a Cristo y lo sigue odiando. Dijo Jesús, si el mundo me aborreció a mí, ¿ahora por qué? Porque Jesús siempre planteó la verdad. Siempre. Y a la gente, cuando usted la confronta con la verdad, la gente se va a molestar o va a tomar el asunto como que, pues, ¿qué traes conmigo? ¿Verdad? Entonces Pablo le dice a ver, Timoteo, en tu función como un seguidor de Cristo, como un discípulo fiel,
vas a tener que soportar, que sufrir penalidades. ¿Por qué? Por la causa de Cristo. Ahora, número uno, el primer ejemplo. Recuerda que eres ¿qué? ¿Qué dice, hermanos? Eres como un buen soldado de Jesucristo. Así es que esta figura, ¿verdad?, nos trae a la mente una guerra, una batalla. Mientras estamos aquí, mis hermanos, hay una batalla espiritual que a veces los creyentes no se imaginan, que ya la comenzaron a enfrentar desde el momento en que decidieron arrepentirse y entregar sus vidas a Jesucristo. Obviamente hubo muchas bendiciones de parte del Señor, las cuales ya tenemos y vamos a disfrutar por toda la eternidad. Pero aquí, mientras Dios nos permita la vida, como soldados que somos ahora de Cristo, ¿verdad?, Él nos llamó, Él nos reclutó para ser parte de su ejército y entonces vayamos a la victoria. ¿Quién es nuestro enemigo? Satanás. ¿Quién es nuestro enemigo? El pecado. ¿Quién es nuestro enemigo? Un mundo que es un sistema que está contrario a los valores de Cristo. Enemigos, ahí están. Entonces tenemos que identificarlos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque lo primero que el soldado, el buen soldado, ahora hay malos soldados. Hay soldados que abandonan la batalla. Hay soldados que corren. Hay soldados que son miedosos. Hay soldados que no quieren cumplir. Hay soldados que desertan. ¿Está de acuerdo? Pero aquí le dice, tú como buen soldado de Jesucristo. O sea, no claudiques, no desertes, no te eches para atrás. Sigue adelante porque, como entonamos en un canto, nuestro capitán es Cristo y Él va al frente de nosotros. Así es que, número uno, como soldado, ¿qué características tiene un soldado? Voy a mencionarle tres brevemente. Número uno, el buen soldado de Jesucristo soporta el sufrimiento por la causa de Cristo. Soporta el sufrimiento por la causa de Cristo. A veces usted se convierte a Cristo y los amigos se convierten le van a hacer bullying o burla. A veces la familia le va a querer cerrar las puertas. Ay, sí, ya cristianito, santurrón, ¿verdad? Etcétera. A veces va a haber persecución, habrá conflictos en ocasiones porque usted vive como cristiano dando un buen testimonio. Es parte de, mis hermanos. A veces al estar evangelizando, compartiendo, yo no sé cuántas veces, mientras yo repartí un folleto, el señor o la señora lo tomaba y mire, así, lo rompí en pedacitos. Claro, le duele a uno y se molesta a uno, pero es parte del precio que tenemos que pagar. Ahora, no siempre, para que no se me espante, no, yo mejor no reparto literatura. Llegó a pasar, así como llegó a pasar gente muy amable que lo aceptó y que gente usó a través de un folleto para guiarles a la salvación de Cristo. Entonces, el buen soldado soporta el sufrimiento por la causa de Cristo. Déjeme preguntarle, ¿cuándo fue la última vez que usted soportó algún sufrimiento por la causa de Cristo? Hermanos, ahora no queremos ningún sufrimiento por el Señor. Decimos, ay, no esto, ni aquello. Entonces, dos, el buen soldado se concentra en servir fielmente a Cristo. Se concentra en servir fielmente a Cristo. Dice aquí en el versículo 4, ninguno que milita. O sea, ya te alistaste, vas a militar, vas a servir, vas a estar en la lucha, ¿verdad? Entonces, ningún soldado que milita se enreda en los afanes o en los negocios de esta vida. O sea, si ya te alistaste, pues cuando te están llamando, tienes que estar donde te están llamando, en el campo de batalla. No puedes decir, estoy en el campo de batalla, o a tu general, espérame tantito, me tocan vacaciones. Pues no. Obviamente, si tenemos compromisos, sí, hay trabajo, o sea, hay cosas que hacer, pero uno tiene que entender, mi prioridad es Cristo. Y de ahí parte todo lo demás. Si usted no tiene esa prioridad bien entendida y practicada, usted va a tener un montón de problemas. Porque Dios creó la vida para que todo gire alrededor de Él, que es un Dios bueno, santo, sabio, soberano y perfecto. Él no se equivoca. Nosotros sí. Entonces, usted tiene que concentrarse en servir a Cristo. ¿En qué está sirviendo a Cristo? Ahora dice, ninguno que milita se enreda en los afanes. ¿Qué son estos afanes? Mateo 13:22. Dice Cristo, también Él nos advirtió esta situación. En Mateo 13:22, que cuando se siembra la semilla, hay personas que sí reciben o escuchan la semilla de la palabra, pero según Mateo 13:22, dice aquí que Mateo 13:22, el que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, escuche bien, oye la palabra de Dios. Pero el afán
la preocupación excesiva de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Porque mucha gente en un momento dado escuchó la palabra, llegó a congregarse ocasionalmente, pero luego se regresó al mundo por los afanes del mundo. Se preocupó más por las cosas del mundo. Nunca le creyó a Cristo lo que dijo Cristo en cuanto a las cosas del mundo y necesidades materiales. ¿Qué dijo Jesús? Mateo 6:33. ¿Qué dijo? A ver, hermanos, para que entendamos que el Señor no se desentiende de nuestras necesidades físicas, de trabajo, de salud, de los hijos, de la familia, laboral, etcétera. ¿Qué dijo? Léalo, por favor. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Pero como no le creemos al Señor, estamos buscando las añadiduras. Cuando Dios dice, no te preocupes, busca primero mi reino, y todas las añadiduras, qué comeré, qué beberé, qué vestiré, en qué trabajaré, si pagaré tal o cual cosa, vendrá de parte de Dios por añadiduras. Dios abrirá puertas. Necesitas un trabajo, ora al Señor, etcétera, etcétera. Pero busca tú, o sea, no puedes cruzarte brazos y estar pasivo. Busca, sé intencional, primeramente el reino de Dios y su justicia. Eso es lo que tenemos que hacer, mis hermanos. Pero tenemos que abrir los ojos porque Satanás nos va a poner un montón de cosas, de tentaciones. A veces situaciones no malas, buenas, pero que en un momento dado vamos a rebasarlas o nos van a rebasar. Distracciones. ¿Cuánto tiempo le dedica usted a leer la Biblia todos los días y cuánto tiempo le dedicas a estar conectado ahí en tu teléfono inteligente? Preocupaciones. Otros buscan fama, otros buscan poder, otros buscan avaricia, otros buscan el pecado. Son los afanes de este siglo, ¿verdad? Bueno, entonces, número 2, estamos diciendo el buen soldado se concentra en servir fielmente a Cristo y tiene cuidado de no enredarse con los afanes de esta vida. Y 3, el buen soldado está comprometido en agradar a Cristo, a su superior. Dice aquí en 2 Timoteo 2, versículo 4, ninguno que milita se enrede en los negocios de la vida a fin de, o sea, hay un propósito, o sea, no es nada más que porque sí, hay un propósito. Tienes que entender que ahora como soldado de Cristo, a fin de agradar a aquel que te tomó por soldado. Entonces, ahora el soldado tiene que obedecer las instrucciones de su superior. ¿Sabía usted que si un soldado se pone de rebelde y no obedece las instrucciones de su superior, puede ser llevado a juicio? Sí. Porque en el ejército no se permiten la desobediencia ni la deslealtad. ¿Por qué? Porque es cuestión de vida o muerte. Por eso son tan estrictos y tan exigentes. No están jugando a las guerretas. Hermanos, ahorita Rusia contra Ucrania, etcétera, no es un juego, ¿eh? Son situaciones que ni nos imaginamos aquí porque no sabemos que es una guerra los que estamos aquí de este lado del continente. Hermanos, es casi un infierno. No es el infierno, casi. Son situaciones terribles. Es una guerra. Ahora, nosotros tenemos que entender que estamos en una batalla espiritual. Efesios 6:10, búsquele por favor ahí. Y dice aquí el apóstol Pablo en Efesios 6:10 que tenemos que fortalecernos en el Señor, en el poder de su fuerza. ¿Por qué? Y aquí nos dice el versículo 11, ¿cómo me fortalezco en el Señor vistiéndome? ¿Qué me tengo que vestir? Lo que Dios ha preparado, una armadura. Vestíos, Efesios 6:11, vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar, ¿qué? Firmes contra las acechanzas del diablo. Entonces, ¿qué va a hacer Satanás? Que te tropieces, que dejes de ser constante, que dejes de ser firme, que seas inconstante. Como dice Santiago, el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Entonces, usted no puede ser cristiano de domingo o como un pasatiempo, un ratito. Satanás es un ser espiritual muy serio, ¿verdad? Y él va a destrozar al creyente, a devorarlo. Ahora, el creyente no puede perder su salvación, pero sí Satanás, si usted le da lugar a Satanás con tentaciones, con estar aquí, con el mundo aquí y ahí, él puede entonces meterse, ¿verdad? Y en un momento dado causarle tremendos problemas. No posesionarse, no, Satanás no puede tomar posesión de un cristiano, no, pero sí puede causarnos tremendos
problemas por ahí, ¿verdad? Entonces dice por 12, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Satanás es real. Entonces el creyente tiene que agradar a Jesucristo para no darle lugar al diablo. Entonces obedezcamos al Señor. Ok, en segundo, ahora, ¿cuál es la esperanza del soldado? Obtener la victoria, ¿verdad? Obtener la victoria. Ok, número 2, vamos con el atleta. La segunda figura que usa aquí el apóstol Pablo, verso 5. Y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. Ahora Pablo pone aquí el ejemplo del atleta. Ahora, característica, el atleta que lucha legítimamente. Esa es la característica, el atleta que lucha legítimamente. Ahora, ¿por qué? Porque todos sabemos que muchos deportistas hacen trampa, ¿verdad? Se dopan, etcétera, etcétera. Y luego por eso los descalifican, lástima. Y aunque hayan ganado, ¿a cuántos competidores no les quitaron su medalla de oro? Porque luego en sus exámenes pues salieron que habían estado consumiendo ciertas sustancias que no eran permitidas. Fueron descalificados. ¿Por qué? Porque no lucharon legítimamente. Entonces, como cristianos, mis hermanos, hay una corona que tenemos que ganar. En la época en que está escribiendo Pablo, a los ganadores no le daban una corona de oro o una medalla de oro, le daban una corona de laurel, una plantita pues, pero ese era su máximo. Entonces corrían de tal manera que querían ganar. Ok, ¿qué características tiene un atleta que lucha legítimamente? Bueno, número 1, ese atleta es una persona bajo disciplina. Disciplina y autonegación. Disciplina y autonegación. Nunca habrá un buen competidor, un buen atleta si no se disciplina. Ahora, ¿por qué autonegarse? Porque tiene que negarse a ciertos horarios de sueño, de actividad, de trabajo, de alimentación, etcétera, etcétera. Si quiere ser un buen atleta, tiene que disciplinarse. No puede decir, ay, hoy sí tengo ganas de entrenar y una semana no. Pues no va a ir a ningún lado. Ahora, ¿cuál viene a ser aquí el entrenamiento para el cristiano? Mire usted aquí algo interesante. Pablo dice en 1 Timoteo 4:7, 1 Timoteo, un libro antes. 1 Timoteo 4:7 dice aquí, bueno, 6 y 7, si esto enseñas a los hermanos, serás ¿qué? Buen ministro de Jesucristo, nutrido. ¿Cómo se nutre un creyente o un atleta en este caso? Con las palabras de la fe, de la Biblia, y de la buena doctrina que has seguido. Escuche bien esto, una mala doctrina produce una mala vida. Por eso hoy en tantas iglesias pseudoevangélicas están cometiendo toda serie de blasfemias porque tienen una mala doctrina. Entonces, qué importante es tener la sana y la buena doctrina, porque la sana doctrina produce una vida sana en la fe, en el amor, en la esperanza. Por eso dice Pablo, nútrete de las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. O sea, no andes brincando de aquí con los carismáticos, con los pentecosteses, con los presbiterianos, con los bautistas. Mantente fiel. No te dejes llevar por modas, por supuestos milagros, por supuestas señales, por una gran multitud, un supuesto avivamiento. Sí, hemos dicho, hoy hay un avivamiento religioso y espiritual, pero no bíblico. Esa es la gran diferencia. ¿Por qué la gente se va con la finta? Porque no conoce la buena doctrina. Por eso, ¿verdad? Entonces continúa, desecha las fábulas profanas y de viejas. Ahora, ¿por qué? Porque habrá mucho cuento. Hoy lamentablemente en muchos púlpitos, hermanos, no se predica, no se expone la Biblia. El predicador expone la última visión que según esto Dios le dio, o el Espíritu le dio. Hermanos, les voy a compartir la nueva visión o la nueva revelación que me mostró el Espíritu. Tonterías que vienen desde el infierno. Desecha las fábulas profanas y de viejas. Ahora viene el asunto al que vamos. Ejercítate para la piedad. Ejercítate, diríamos, haz ejercicio.
Ahora, ¿cómo lo aplicamos? Aquí dice, para la piedad. O sea, para que yo tenga una buena vida cristiana, una vida limpia, una vida santa, me tengo que ejercitar. O sea, tengo que entrenarme. ¿En qué me tengo que entrenar? Número 1, entrénese en leer todos los días la palabra de Dios. 2, entrénese para orar. Platique con el Señor. Tenga un tiempo especial y a lo largo del día. 3, entrénese en qué? Para servir a Cristo. Entrénese como esposo, como esposa, como hijo, para tener un buen testimonio ahí donde está. Hermanos, esto no va a venir así como por arte de magia, no. La santidad, la vida que resiste el pecado, la vida que es vencedora, es una vida que tiene detrás un entrenamiento, alguien que es constante. Congréguese el domingo para adorar a Dios. Dios sabe por qué, porque Dios sabe que la gente tenemos la tendencia a perder muy fácilmente lo más importante. Y el domingo es una forma que Dios está usando para recordarnos que Él es la razón de ser, que todo gira alrededor de Él y que no se trata de usted ni de mí, sino que se trata de su gloria, de su plan. Y que cuando nos unimos al plan de Dios y buscamos agradarle y exaltarle y enaltecerle, la vida funciona como Dios quiere que funcione, a pesar de los problemas que enfrentemos, mis hermanos. Ejercítate para la piedad. El cristianismo no es un pasatiempo. El cristianismo tiene, por decirlo así, sí, ciertas reglas que tenemos que cumplir. Si usted es un cristiano que dice, pues yo soy de la Iglesia Universal, ¿y quién es tu pastor? Ah, Jesucristo. Sí, ¿en dónde te congregas? En ningún lugar y en todos a la vez. Soy de la Iglesia Global. Soy de la iglesia ahora muy famosas esos títulos. La iglesia en la nube, haciendo alusión a internet. Y cuando tengas un problema o necesidad de que alguien te corrija porque estás mal, ¿a quién vas a acudir? ¿A qué nube? Por eso usted necesita una iglesia local que le ame, hermanos en Cristo, que lo animen y que lo aconsejen y que lo corrijan cuando sea necesario. Ese es el plan de Dios. Así es, mis hermanos. Entonces, corra de tal manera que obtenga el premio, dice Pablo. Corro de tal manera. ¿Y cuál es el premio? La semejanza a Cristo. No, no es la salvación. Ya la salvación nos la dio Dios. Ahora, el premio del creyente es parecerse cada día más a Cristo. Ahora, ¿cuál es la esperanza del atleta? Recibir la corona. Siempre hay esperanza. 2. Y finalmente, mis hermanos, vamos al tercer ejemplo que pone aquí el apóstol Pablo. 2 Timoteo 2, verso 6. Ahora Pablo habla aquí de un agricultor o un labrador. El labrador, ¿qué dice? Para participar de los frutos, ¿qué cosa? Debe trabajar primero. Entonces, ¿es lícito que el labrador quiera frutos? Sí, claro, pues para eso está sembrando, ¿verdad? Necesita o quiere tener frutos. Entonces, la tercera característica es el labrador laborioso. Así como hay un buen soldado, un atleta que lucha legítimamente, debe de haber un labrador laborioso. ¿Por qué? Porque hay labradores perezosos, que se les echan a perder siempre la cosecha y siempre echan la culpa a lo que sea, ¿verdad? Entonces, el labrador dice, para recibir los frutos tiene que trabajar primero. Entonces, el labrador tiene que ser laborioso. Es decir, primero le está diciendo Pablo a Timoteo, Timoteo, ¿quieres fruto? ¿Quieres almas para Cristo? ¿Quieres que Dios te esté dando esas bendiciones en nuevos discípulos, en atender un grupo, etcétera, etcétera? Bueno, trabaja primero, trabaja en la obra. Acércate a la gente, ora por ellos, por su salvación y preséntales el Evangelio. No te avergüences, ya Pablo le había dicho a Timoteo, no te avergüences del Evangelio, ni de mí, preso suyo. Así es que trabaja arduamente. El labrador, ¿qué otra característica? Debe tener paciencia, perseverancia. Pero nuestra naturaleza como seres humanos es que queremos resultados que inmediatos, ya. Yo no sé si a usted le tocó ese experimento en la primaria o en la secundaria en donde le dijo el maestro, a ver, siembra un frijolito, ¿verdad? En un frasquito de hierba, pones un algodoncito y le pones agua, ¿no? Y va saliendo el tallo, y ahí iba uno, y a ver si ya. No, espérate, déjalo ahí, solito va a brotar.
Si has puesto los elementos, va a crecer, punto. Pero ahí andaba uno de desesperado, ¿verdad? Ya, a ver, ¿a qué horas? Entonces, en la vida cristiana, mis hermanos, Dios trabaja con paciencia. Y vaya que si Dios ha tenido paciencia con nosotros, ¿o no ha tenido Dios paciencia con usted? ¿O no? Y mucha ha sido la paciencia de nuestro Señor para con nosotros, hermanos. Pero ahora, a nosotros nos corresponde tener la paciencia de Cristo para nuestra propia vida, los resultados que esperamos en nuestro Dios. Quizás usted tiene algún problema por ahí, X, y se ha pasado el tiempo, no se desespere, siga orando, siga confiando, siga dependiendo del Señor, siga bendiciendo el nombre de Dios, y Él en su momento, mis hermanos, o dará ese fruto que estamos esperando, o nos dará su gracia abundante para soportar, y para no amargarnos, sino para decir, Señor, en mi debilidad se manifiesta tu poder y tu fortaleza. Así es. Así es que una persona que no trabaja, pues ¿cómo va a sembrar? Una persona perezosa, pues ¿cómo puede esperar bendición? Tiene que activarse, tiene que trabajar, tiene que servir. Ahora, Salmo 126. Tenemos que, mis hermanos, ganar almas para Cristo. Somos gente de acción, somos gente comprometida. Tenemos que sembrar y sembrar y sembrar. A veces la gente nos va a decir que no, va a ser indiferente, nos va a dar largas, no va a querer, va a poner pretextos, pero sigamos, mis hermanos. Salmo 126, verso 5, dice aquí, los que sembraron, ¿verdad? Los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. Irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla del Evangelio, ¿verdad? Mas volverá a venir con regocijo trayendo sus gavillas, o sea, su cosecha. Sembremos, hermanos. Hay parientes, hay familiares que son duros de corazón, son duros de convertir. Algún amigo, algún vecino, X, pero sigamos fielmente orando, sembrando, invitando. Qué bueno que la persona que a usted le ganó a Cristo no claudicó y dijo, ay, es insoportable, tienes un corazón duro como roca. Quizás lo pensó, pero a fin de cuentas perseveró por la gracia de Dios y un día el Señor a usted le alcanzó. Amén. Pues así también nosotros, mis hermanos, tenemos ahora que sembrar y sembrar y sembrar. Dios es quien da la cosecha. Dijo Pablo, yo sembré, Apolos regó, pero Dios, ¿qué? Ha dado el crecimiento. Amén. Bueno, pues oramos, mis hermanos, y aquí está, que el Señor nos bendiga y nos ayude a cosechar los frutos en su momento. Gracias, Padre. Te damos por tu palabra. Nos has llamado, Señor, a una vida comprometida y activa, porque eso es el cristianismo, Señor. Es vida en abundancia. Es el poder de tu evangelio ahora trabajando en nosotros, transformándonos día a día más a la semejanza de Jesucristo, tu Hijo. Señor, ayúdanos para ser creyentes fieles, constantes, no de doble ánimo, sino creyentes que somos, Señor, obedientes. Como el buen soldado, estamos en una guerra espiritual. Estamos, Señor, para agradarte a ti. Estamos, Padre Santo, como soldados dedicados, concentrados, amándote. Ayúdanos a ser como ese atleta que lucha legítimamente, sin quebrantar, Señor, principios, ni leyes, ni las reglas, sino que aprendamos a luchar, a pelear, a competir legítimamente, porque, Señor, tú nos darás esa corona. Ayúdanos a no cansarnos, a no desesperarnos, sino a tener la disciplina, el dominio propio, de estar en tu palabra, de orar, de servirte, de congregarnos fielmente cada semana, de correr la buena carrera que nos es propuesta. Puestos los ojos no en los problemas, sino en Jesús, el autor y el consumador de la fe. Y también, Padre Santo, oramos que tu gracia nos siga fortaleciendo y sosteniendo, a fin de que podamos ser como ese labrador laborioso, trabajadores, fervientes, viendo que ya la cosecha está lista,
Permítenos, Señor, sembrar a veces con lágrimas, pero Señor, tú nos prometes que si somos fieles, tú darás ese fruto a su tiempo y regresaremos con regocijo al ver cómo eres tú quien da, Señor, cosecha abundante. Perdónanos también, por favor, Señor, en nuestras debilidades, en nuestras flaquezas. Perdona nuestra indisciplina, perdona los enredos que luego tenemos con tantas cosas del mundo. Perdona, Señor, la pereza, perdona la negligencia. Pero ayúdanos, mi Dios, con el poder de tu Espíritu Santo para vivir fielmente y con gozo, para compartir tu precioso evangelio con aquellos que tanto lo están necesitando hoy por hoy. Tu bendición sea sobre todos los aquí presentes y quienes nos están escuchando también. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.